presentar propuesta de modificación a los artículos 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20 y 24 del diputado José Luis Cruz. Muchas gracias, diputado presidente. He estado preocupado por las cuestiones de transparencia y la rendición de cuentas y en las iniciativas que se hacen llegar a este pleno encontramos muchas deficiencias que nos parece sería necesario resolver, que diera realmente la posibilidad de que las mexicanas y los mexicanos tuviésemos la oportunidad de satisfacer el derecho de la información y hacer que miren ustedes, planteamos, por ejemplo, en estas 25 reservas que tenemos, algunos aspectos como los siguientes: agregar en el artículo 6, por ejemplo, el que se ubiquen elementos para ya no prorrogar las asignaciones por incumplimiento del programa de inversiones. En el artículo 7, agregar un párrafo, el párrafo cuarto, que obliga a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a presentar un informe anual sobre los resultados de las actividades de las acciones que le corresponden. En el artículo 10, que se emitan informes a la Auditoría Superior de la Federación en relación a la producción, costos o cualquier otro aspecto de la asignación. En el artículo 19, sobre las cláusulas de los contratos para exploración y explotación, que la Secretaría de Energía envía al Congreso un informe anualmente detallado de los resultados de las auditorías externas. Y en la fracción 9, sobre publicar información, la información no podrá ser reservada y el IFAI garantizará que se cumpla con esta disposición. Tenemos toda esta serie de reservas en esos 25 artículos, pero estamos muy interesados en ellos también por eso. Por ejemplo, estamos buscando información de algunos antecedentes de aquellas o aquellos que ahora vienen a esta tribuna a decirse que son los paladines de la transparencia, pero que en la administración pasada del gobierno federal, que ha sido de las más opacas que hemos tenido en este país, encontramos, por ejemplo, en el caso de Pemex, tenemos información sobre algunas cuestiones de compañías de perforación, Corsa, Perforal, o algunas compañías que estuvieron involucradas en un derramamiento de petróleo, como San Martín Construcciones, Acuatres y Pico Ambiental. Parece ser que quien estaba como director de Pemex Refinación es ahora diputado en esta legislatura. Estaremos buscando esa información porque es una muestra de la transparencia que ahora vienen a pregonar y que cuando estuvieron al frente de responsabilidades públicas asumieron una actitud totalmente opaca. Pero quiero comentar algo. El planteamiento que han hecho con todo su programa de reformas estructurales, según esto lleva, pues estarían sentando las bases para que se resolvieran los grandes problemas de este país. Si excluimos el periodo del general Lázaro Cárdenas, ya lleva 72 años esta larga noche de desigualdad, pobreza y marginación en la que se encuentra el pueblo de México. Y esto se ha agudizado los últimos 32 años, que se ha agudizado el deterioro de las condiciones de vida de nuestro pueblo, y ha colocado al país entero en una franca condición de desastre. Nuestro país es un país rico en recursos naturales, pero si al equivocado modelo de desarrollo que se impulsa le sumamos la incapacidad, la ineficiencia y la corrupción de la clase política que ha gobernado este país desde hace 72 años, el resultado es el que tenemos: un
desastre nacional. Se han perdido décadas, se ha dejado sin futuro a generaciones enteras, se ha negado el derecho a una vida digna a decenas de millones de mexicanas y de mexicanos. ¿Qué, si no otra cosa que un desastre, es el hecho de que tengamos cerca de 55 millones de mexicanas y de mexicanos en condiciones de pobreza? ¿Qué, si no un desastre, es el pobre crecimiento de la economía de un promedio de alrededor del 2.3% durante los últimos 32 años y que no ha tenido la capacidad para generar el número de empleos que se necesita cada año? Que si no otra cosa es el hecho de que hoy importamos el 80% del arroz que se consume, el 78% de la carne de cerdo, el 68% de la carne de res, el 53% de la carne de ave, el 40% de la leche, el 42% de trigo. Podemos leer toda una serie de circunstancias que nos lleva a ubicarnos con una dependencia alimentaria y que no es un dicho que nosotros tengamos, sino que es el resultado de estudios que ha realizado el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de esta Cámara. Aún dentro del modelo de educación por competencias que ustedes promueven, con el cual no estamos de acuerdo, por la incompetencia de funcionarios y sindicato, el sistema educativo es un desastre, tal y como se concluye de los resultados de las pruebas que aplica la OCDE. Siempre nuestros estudiantes están en los últimos lugares. Y claro, para ustedes los únicos culpables son las profesoras y los profesores. Esa es la respuesta más simple e irresponsable que se le da a este desastre educativo. Pero yo les pregunto, preguntémonos, y aquí hago un exhorto a mis compañeras, maestras y maestros del Partido Nueva Alianza. Nos preguntamos alguna vez sobre cuál es la condición de la infraestructura educativa. Si los alumnos contaban con una silla, una mesa, un piso o un pizarrón, se preocuparon por las condiciones en las cuales los profesores desarrollaban su trabajo o solamente se han preocupado por ellos en tiempos electorales. Se preocupaban solamente por ellos como comisionados eran los operadores políticos de las alianzas políticas que se hacían. ¿A dónde se iba el enorme presupuesto para la educación? ¿Sabe, por ejemplo, que en el 2011 el gobierno del Estado de México, sin justificación alguna, entregó al sindicato de maestros 560 millones de pesos? Nos preguntamos, ¿sería el primer abono para las tarjetas bones de las elecciones del año pasado? ¿A dónde se ha ido ese recurso? ¿Saben ustedes, por ejemplo, que siendo un país con alta reserva de petróleo, Pemex, a pesar de los grandes presupuestos que se le han dirigido, ha bajado enormemente la producción petrolera? ¿Alguien ha dicho que esto es por el aumento en el costo del barril de producción? Seguramente eso ha influido, pero de manera fundamental es el despilfarro de recursos, el aumento en las nóminas por el cual se contrató a amigos y compadres y también a la corrupción de funcionarios y sindicatos. No dudamos que una gran parte de recursos se fueron hacia oceanografía. Por ejemplo, de estas circunstancias, el sindicato recibió 1.500 millones de pesos para un supuesto programa de vivienda y que no ha avanzado en nada. Durante los años 2010 y 2011 se destinaron 3.516 millones de pesos para la reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán y nos preguntamos cuál fue el resultado, porque hoy también traemos del extranjero el 47% de las gasolinas que consumimos. En 2011, Pemex, Exploración y Producción hizo contratos de arrendamiento de una plataforma de perforación, la JUL 110, y en marzo de 2012 se cambió por una similar que estaba en el Golfo de México, pero se pagó
como si lo hubiesen traído desde los Emiratos Árabes. Han entregado una gran parte del territorio nacional a industrias mineras que con el único interés de la ganancia han deteriorado de una manera criminal la naturaleza, dejando solo tierras yermas y haciendo más precarias las condiciones de vida de nuestras comunidades. Y la cereza de este negro pastel es la inseguridad. 120,000 asesinatos en el gobierno, entre comillas, de Calderón. Ese gobierno que dicen era dirigido por aquel que gobernaba bajo los vapores del alcohol. Si en este aspecto hay alguna diferencia entre los gobiernos del PRI y del PAN por el número de asesinatos que hay, es una decisión que deben de hacer ustedes. ¿Cuántos asesinatos van en un año, 8 meses del actual gobierno? Es diferente a lo que dejó el PAN. En este sentido, el Estado ha fallado en dar a las mexicanas y a los mexicanos lo que es su responsabilidad fundamental: dar seguridad a las personas en su integridad y en sus bienes. Todo esto son los saldos del sistema, pero también son los saldos de la incapacidad, de la ineficiencia y de la corrupción de una clase gobernante que lo único que ha hecho es despilfarrar los recursos y usarlos para su beneficio personal o de grupo. Me pregunto, pregúntense, ¿a dónde han ido a parar los aproximadamente 32 billones de pesos que ha sido el presupuesto federal de los últimos 20 años? ¿A dónde se han ido si este país es un desastre? Y de esto, ustedes, todas y todos ustedes, los que han gobernado este país, son los responsables. Plantearon con sus reformas que creen que van a resolver los problemas. La reforma laboral no ha dado los resultados que plantearon. La reforma financiera igual. No han sido capaces de generar un programa de financiamiento para las MIPYMES que los articule y los eslabone a la cadena de valor de las grandes industrias. La reforma fiscal y hacendaria fue únicamente para elevar la carga fiscal sobre los contribuyentes menores y han excluido de su contribución aquellas 429 grandes empresas que les sirvieron de apoyo a sus campañas. La reforma de telecomunicaciones, sin comentarios. Lo único que les puedo decir es que, pese a su oposición, seguiremos usando las redes sociales y el Internet para estar denunciando sus acciones y corruptelas. Y ahora, la cereza del pastel, la entrega del petróleo, la sangre de nuestra patria a manos de capitales privados, nacionales y extranjeros. No nos engañan al decir